Pim, pim, se está acabando la segunda semanita. Bueno, como dijimos ayer, vamos a hablar de meningitis. Más que nada vamos a enfocar la meningitis bacteriana. Así ya empezamos el capítulo de neuroinfecciones. El lunes le damos a tétanos. Si alcanzamos botulismo, damos las dos. Y si no, el lunes tétanos, el martes botulismo. Así que ya vamos adelantando algunos temas más. Bueno, hablar de meningitis como término genérico es hablar del proceso inflamatorio que afecta a las meninges. En ese contexto vamos a tener distintos signos y síntomas que nos orientarán a la sospecha diagnóstica. Básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta que el síndrome meningio está compuesto a su vez por varios otros síndromes, todos los cuales después se exteriorizan con los signos y síntomas que caracterizan justamente a esta irritación. Por un lado el síndrome de hipertensión endocraniana, con los vómitos, constipación, edema de papila, cefalea. Por otro lado el síndrome de hipertensión endorraquídea, que es el que justamente produce todo ese componente de inflamación del paquete de básculo nervioso que sale a través de los espacios interauriculares vertebrales, y eso condiciona después la contractura de los músculos paravertebrales, lleva a la posición de engatillo de fusila, rigidez de nuca y al Kernicki-Brusinski. También un síndrome encefalítico, es el que de alguna manera lleva a la alteración del sensorio, paciente o en coma o paciente excitado. Y también un síndrome infeccioso, lo cual se va a graficar con el síndrome febril, que ahí habitualmente acompaña este proceso. Todo eso en conjunto lleva a la sospecha del síndrome meningocefalítico. De todas maneras, uno tiene que saber que cuando uno tiene un paciente gravemente inmunocomprometido, no siempre esa reacción se produce. Y eso hace y explica que tengamos pacientes, por ejemplo, HIV, que lleguen a la guardia con un cuadro de meningocefalitis por criptococo, caminando, con fiebre y cefalea, y no mucho más. Cuando recuperan los CD4, ahí en el síndrome de restauración inmunológica, pueden claramente presentar el síndrome meningocefalítico. Por ende, esto mismo pasa también en los recién nacidos, ¿no? Los recién nacidos no tienen los cuadros típicos de Kernicki-Brusinski, que sí ya tiene el chico más grande, lo cual hace que el alto índice de sospecha deba ser siempre tenido en cuenta para que de esa manera uno pueda, por lo menos, hacer lo necesario, lo rápidamente posible, porque estamos hablando en este contexto de un proceso que termina siendo una emergencia médica. Por ende, dentro de esa definición estamos hablando justamente del compromiso de las meninges, sin siempre tener la repercusión clínica correspondiente, como expliqué recién, y que sí, la fiebre, la cefalea y eventualmente algunos de los signos, si están presentes, tienen que ser altamente, por lo menos, orientadores a esta posibilidad. Por supuesto que de acuerdo a la etiología vamos a tener distintas características del líquido cefalorraquídeo. En el contexto de lo bacteriano, las meninges reaccionan igual que cualquier serosa frente a una agresión bacteriana.
si uno analiza un líquido pericárdico, un empiema, una artritis infecciosa, una meningitis, sabrá y verá que tiene ese líquido unas características de aumento de proteínas, aumento de los polimorfos nucleares, disminución de la glucosa, muchas veces indosable, y esto es justamente lo que caracteriza a todos estos procesos supurativos, independientemente de la serosa que se ve afectada. En el caso, por supuesto, de la meningia, esas alteraciones las observaremos justamente en el líquido cefalorraquídeo. Las piezas de anatomía patológica nos mostrarán, por supuesto, muchas veces ese componente exudativo, pero, como dije recién, el diagnóstico tiene que ser rápido, porque se trata de una emergencia médica, y ese diagnóstico rápido incidirá en un tratamiento que también sea precoz, adecuado, porque todo eso va a relacionarse con el pronóstico que ese cuadro va a tener. Ahora, desde el punto de vista del manejo rápido de estos pacientes, uno tiene que pensar que no siempre voy a tener la posibilidad de saber con exactitud cuál es el agente etiológico responsable de ese cuadro. Por lo tanto, el tratamiento básicamente será empírico hasta obtener tanto el resultado de un examen directo como fundamentalmente el resultado de un cultivo. Pero en ese contexto, uno tiene que, por lo menos, rápidamente tratar a ese paciente. Y tratar a ese paciente significa justamente la necesidad de determinar, y por lo menos siempre tener en cuenta, que de acuerdo a la edad, vamos a tener algunos gérmenes o microorganismos que son los prevalentes, que prácticamente representan más del 95% de los casos de acuerdo a ese grupo etario. En el recién nacido, que como dije anteriormente, no siempre presenta el síndrome de meningio, al contrario, es muy raro que lo pueda presentar, la meningitis es parte de un cuadro septicémico, por lo tanto los agentes etiológicos serán similares. Streptococcus agalactiae, hoy en día cada vez lo tenemos que ver menos, porque sabemos que por ley nacional todas las mujeres 15 a 20 días antes del parto deben ser entonces hisopadas, para que de esa manera, si hay colonización de estreptococo, una carga de penicilina debe ser la indicada para justamente descolonizar y evitar el contagio de ese recién nacido. Sigue predominando Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Hasta los 3 meses continúan estando presentes potencialmente estos agentes, pero se puede agregar en chicos ya no vacunados, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae, siendo raro hasta esa edad la presencia del meningococo, el cual sí empieza a tener alguna presencia en las estadísticas entre los 3 meses y los 18 años, conjuntamente con el neumococo y Haemophilus influenzae, particularmente en chiquitos menores de 6 años, obviamente no vacunados. Entre los 18 y 50 años predomina neumococo y meningo, más de 50 años, neumococo, meningo, y por la inmunosenilidad empieza nuevamente a tener su presencia Listeria monocytogenes, eventualmente enterobacterias, Haemophilus influenza y también la posibilidad de Streptococcus agalactiae. Ahora, el más frecuente, justamente en los casos aislados, es decir, no de brotes de enfermedad por meningoencefálica, será neumococo. Prácticamente se lleva la mitad de la estadística. En los brotes sí predomina el meningococo, es el más, digamos, epidemiológicamente con tendencia a producir brotes, y menos frecuentemente Haemophilus influenzae, Bacillus gram negativos, el agalactae, el Staphylococcus aureus y la Listeria monocytogenes. En el contexto del enfermo también hay que tener en cuenta que puede haber antecedentes de traumatismos encefalocraneales con fístula de líquido cefalorraquídeo. En general, si es reciente ese cuadro, eventualmente acompañado de fractura de base del cráneo, los gérmenes predominantes incluyen al neumococo, Haemophilus y a Streptococcus. Ya los traumatismos
abiertos o de más de 4 días de evolución, posteriores a procedimientos neuroquirúrgicos, colocación de válvulas de derivación, procedimientos invasivos, entran en juego los Bacillus gram negativos, incluyendo Pseudomonas y Acinetobacter, el Staphylococcus aureus, incluida las cepas, por supuesto, meticilino resistentes, y también dentro de lo que es la producción de biopelículas, especialmente en todo lo que hace a las válvulas de derivación, específicamente ventrículos peritoneales, Staphylococcus epidermidis. En los inmunocomprometidos se agregan Listeria, Bacillus gram negativos, particularmente los no fermentadores. Ahora, tengamos en cuenta que en una meningitis esporádica que llega a la guardia, los agentes que predominan van a ser particularmente neumococo, meningococo y Haemophilus influenza. En general, el denominador común de estas 3 bacterias es que colonizan inicialmente a nivel orofaringio, invaden en forma local, generan una bacteremia, a partir de la bacteremia atraviesan todo lo que es la barrera hematoencefálica, invaden meninges, sobreviven y se replican en el líquido cefalorraquídeo, generan la respuesta inflamatoria y esto lleva al daño celular. Ahora, ¿cómo interactúan estas bacterias con todo lo que es el epitelio nasofaringio? Meningo y Haemophilus a través de las fibras que tienen, y el neumo por su propiedad antifagocítica de la cápsula. Todo eso lleva a la interacción, también producen IgA proteasas, lo cual facilita esa colonización. Al atravesar el epitelio lo hacen justamente a través de las uniones intercelulares o por endocitosis, y a partir de ahí se genera la bacteremia. Esa bacteremia atraviesa entonces la bacteria, la barrera hematoencefálica, llega a los plexos coroideos, ahí aumenta justamente la producción de líquido cefalorraquídeo, todo lo cual, asociado a la deficiencia local de complemento de inmunoglobulinas, permite una importante y rápida replicación bacteriana. Entre los componentes de la pared bacteriana, sean los ácidos teicoicos, peptidoglicanos en los gram positivos, como el lipopolisacárido de los gram negativos, esta interacción con las células del sistema macrofágico fagocítico lleva a la liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿Esto qué determina? Esto determina, obviamente, el daño al nivel del endotelio vascular cerebral, que lleva a su vez a la vasodilatación y aumento de la permeabilidad que genera el edema vasogénico. Por otro lado, esa afectación y con la expresión de interleuquinas como la 8 y moléculas de adhesión, determina la quimiotaxia y la activación de los neutrófilos, los cuales pueden, conjuntamente con el aumento de las proteínas, llegar a la formación de exudados. Estos exudados, por supuesto, en aquellos lugares donde el líquido cefalorraquídeo se estrecha anatómicamente, llámese agujero de Luschka, de Magendie, de Monro, pueden llevar al bloqueo, a la hidrocefalia y al edema intersticial. Pero también la afectación de los neutrófilos determina vasculitis, y a su vez los radicales libres, el oxígeno, libre como radicales libres, oxígeno activado, altera la bomba de sodio y potasio, que también genera edema citotóxico. Por ende, si uno suma todos los componentes edematosos, sean vasogénicos, citotóxicos e intersticiales, entenderá por qué en el cuadro meningocefálico tendremos hipertensión endocraniana, y eso es lo que, desde el punto de vista clínico, después se va a traducir con la presencia de la cefalea, el edema de papila, los vómitos en chorro o no, la constipación, todo eso hace justamente a los componentes, desde el punto de vista, signos y síntomas que hacen a la hipertensión endocraniana. La endorraquidia es la que va a determinar también la afectación justamente de ese paquete vasculonervioso que pasa por justamente los espacios intervertebrales y genera las contracturas de los músculos paravertebrales, llámese Kernig-Gruzinski, posición en gatillo de fusil. Es decir, parte de ese síndrome meningio,
expresado por la hipertensión endorraquídea. Entonces ahí tenemos los dos componentes que también determinarán la necesidad de diagnósticos diferenciales. Uno tiene que plantear siempre diagnósticos diferenciales en los síndromes de hipertensión endocraniana, en los síndromes de hipertensión endorraquídea. Ahora, de todas maneras, ¿qué sucede con la hipertensión endocraniana? Que puede generar gradientes de presión, distorsionar las estructuras neurales. Lo difícil en las meningitis muchas veces es el manejo de la presión intracerebral. Por eso un paciente con meningitis tiene que ser internado en áreas de cuidados críticos. Esto es importante. A su vez, la vasculitis determina disminución de la perfusión cerebral, isquemia, hipoxia, ¿y esto cómo se expresa? Con el cuadro encefalítico, con el cuadro en el cual el paciente está en coma, está excitado, y todo eso hace entonces en su conjunto, con toda esta sintomatología, el motivo o la causa por la cual el paciente llega o es traído eventualmente a la consulta. Ahora, también los microorganismos pueden ingresar por vecindad, sea por otitis, mastoiditis, sinusitis, acá tiene mucha importancia, por supuesto, neumococo, y por inoculación directa, procedimientos invasivos, neurocirugía, traumatismo de cráneo, todo esto entonces puede determinar la llegada de esas bacterias a comprometer entonces todas las estructuras nerviosas. Ahora, la presentación clínica, por lo tanto, será la del síndrome meningoencefálico que estamos comentando, con alteraciones entonces expresadas con Kernig-Gruzinski, rigidez de nuca y contractura de los músculos paravertebrales, sinónimo de hipertensión endorraquídea, vómito, cefalea, edema de papila, todo lo que hace a la hipertensión endocraniana, alteraciones del sensorio, eventualmente signos de foco, y en algunas ocasiones esto en el marco de un cuadro de sepsis o de síndrome de falla multiorgánica, como vemos en los recién nacidos, o podemos ver incluso en pacientes gravemente inmunocomprometidos. Ahora, la pregunta que siempre surge es, primero, la necesidad de hacer la punción lumbar. ¿La punción lumbar para qué? Para obtener líquido cefalorraquídeo, sin el cual no podemos analizar las características bioquímicas de ese líquido, tampoco podemos determinar en un examen directo o cultivo el agente responsable, como también sin el agente no podemos determinar fehacientemente la sensibilidad antimicrobiana que va a tener entonces esa bacteria. Lo real y concreto que si uno tiene la posibilidad de hacer rápidamente una tomografía, esta se debería realizar, pero en algunas ocasiones, y en pediatría en particular, nosotros directamente hacemos la punción porque el riesgo de enclavar ese chiquito es realmente casi nulo, porque la relación continente-contenido nos da mucha seguridad al respecto. Por otro lado, la tomografía no siempre diagnostica una hipertensión endocraniana, podemos a veces tener una tomografía normal, y esto no siempre puede predecir el riesgo de una herniación. Lo real es que sí va a haber excepciones en las cuales va a ser necesaria hacer la tomografía antes del procedimiento de la punción. ¿En qué caso? Pacientes mayores de 65 años, inmunocomprometidos, convulsiones que llevan ya cierto tiempo, deterioro encefalítico grave, signo de foco y edema de papila, porque ya el edema de papila nos marca claramente, el edema de papila no se instala en forma brusca, sino que tienen que pasar cierto tiempo para que se instale, pero nos marca de alguna manera un componente muy significativo que hace a la hipertensión endocraniana. Obtener líquido cefalorraquídeo significa, por un lado, realizar el examen citoquímico, conociendo, por supuesto, las características de normalidad del líquido, eso es fundamental, y sabemos que en lo bacteriano el aspecto habitualmente es turbio, con un aumento significativo de proteínas, de células a predominio casi todas polimorfonucleares, con una glucorraquia que habitualmente es el 60% del valor de la glucemia, y donde siempre es necesario el procesamiento rápido de ese líquido, porque por cada hora que pasa
se puede perder hasta un 10% del valor de la glucosa contenida en ese líquido, porque de alguna manera se va degradando, sea por la presencia de bacterias, sea por la presencia de los polimorfos nucleares. En lo viral, las características son las de un líquido claro, opalescente. Opalescente se torna cuando aumenta más de 400 las células, donde la glucorraquia en general tiene valores casi normalidad para lo que es el valor. Recuerden, 60% de la glucemia, por eso hay que hacer glucemia también. Las proteínas no están demasiado elevadas y sí lo está más el recuento celular. Acá lo que encontramos es una disociación de tipo citoalbuminosa. Y el predominio es claramente el linfocitario. En las meningitis crónicas asociadas a tuberculosis, criptococosis, lo que tenemos es un líquido claro con un significativo incremento de las proteínas, no aumentan en forma correlacionable las células, por eso acá lo que tenemos es justamente una disociación albúmino-citológica, con una glucorraquia que está en general ligeramente descendida. Esto también de acuerdo al tiempo de procesamiento de ese líquido. Recuerden que en el inmunocomprometido no siempre vamos a tener las características tan claramente especificadas como uno lo puede hacer justamente en un cuadro comparativo, ¿no? Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo que uno necesita, además del examen citoquímico del líquido, es saber de qué microorganismo estamos hablando. Y en ese contexto, uno sabe que frente a un paciente no tratado con antibióticos previamente, uno tiene la posibilidad de recuperar, o por lo menos observar, la morfología del agente responsable de ese cuadro, en porcentajes variables, habitualmente altos, siempre y cuando la cantidad de unidades formadoras de colonias, es decir, de microorganismos presentes en ese líquido, sea relativamente elevada. Si nos informan la presencia de diplococos gram positivos, uno piensa en neumococo. Si nos informa la presencia de diplococos gram negativos, uno piensa en meningo. Si nos informan cocobacilos gram negativos, uno piensa en Haemophilus. Si nos informan bacilos gram positivos, pensamos en listeria. Si nos informan bacilos gram negativos, en Escherichia coli. Si nos informan bacilos gram positivos, en racimos, uno puede pensar en la posibilidad de algún germen por ahí no tan común. Los cocos en racimos son muy del estáfilo, pero también, ojo, que a veces, cuando el paciente fue tratado con antibióticos, a veces no agarran claramente el gram, porque pierden esa viabilidad, esa vitalidad de la cápsula. Entonces, a veces, algún bacilo gram positivo, una listeria, se puede teñir no tan bien, o no retener también justamente la violeta de genciana. Así que esto también es importante considerar. De todas formas, ya en un paciente no tratado con antibióticos, ese frotis, ese examen directo, nos puede ser bastante sugestivo del responsable de ese cuadro. Las pruebas de látex también pueden ser de especificidad, de porcentaje de positividad. Ahí se utilizan en general la contrainmunoelectroforesis, la coaglutinación. No todos los laboratorios disponen de esta tecnología. Los cultivos dentro de las 72 horas a lo sumo deberían ya negativizarse. Por supuesto que 48 horas uno debería tener, en la mayoría de los casos, la posibilidad de saber de qué bacteria en este contexto se trata. En el caso de pensar en lo viral, pensemos que lo único tratable dentro de lo viral y con mucho componente encefalítico es herpes, el herpes 1, ese es el que más se asocia a encefalitis. En ese contexto, por supuesto, será la aciclovir, ya se los adelanto, el tratamiento a indicar. Ahora, las imágenes en el control evolutivo de la meningitis son obligatorias de realizar frente a cuadro de fiebre persistente, signo de foco, convulsiones, deterioro neurológico persistente, hipertensión endocraniana
y también para investigar la presencia de fístulas en aquellos pacientes que tengan antecedentes de traumatismos encefalocraneales o de procedimientos neuroquirúrgicos. Ahora, con todo esto, debe ser rápidamente el paciente internado, si es posible, en áreas de terapia intensiva. Por otro lado, debe ser entonces indicado el tratamiento global para estos cuadros meningoencefálicos, basados en el tratamiento antimicrobiano, en el tratamiento antiinflamatorio, en el tratamiento de la hipertensión intracerebral y el tratamiento de sostén. Es decir, todo esto es abarcativo, es global, es tratar en forma muy completa al paciente, por eso se recurre en general a su internación en áreas críticas, salvo que tengamos ya un diagnóstico de una meningitis viral, con lo cual, si no hay un grave deterioro del estado general, el paciente puede ser internado en una habitación de aislamiento y no mucho más. Ahora, si estamos hablando de lo bacteriano agudo, hay estadísticas que marcan que, por supuesto, cuanto más tiempo pase sin la primera administración del antibiótico, el porcentaje de morbo y mortalidad de complicaciones se incrementa en forma significativa. Por ende, si yo tengo una sospecha de una meningitis bacteriana aguda, la voy a tomar como una urgencia infectológica, en la cual debo iniciar el tratamiento lo más rápidamente posible. Si el paciente tiene signo de foco, si tiene edema de papila, si tiene factores de riesgo, por supuesto, haré en el momento de la internación rápidamente la toma para los hemocultivos, de acuerdo a los antecedentes del paciente, procedimientos, inmunocompromiso, edad, etcétera. Habitualmente se inicia un tratamiento empírico asociado con dexametasona. Dexametasona, ahora vamos a ver por qué se utiliza. Y la tomografía. Si muestra la presencia de una masa cerebral, habrá que hacer el tratamiento específico. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un paciente HIV, en la cual la principal causa, sabemos, de foco neurológico es justamente toxoplasmosis. Y esto es lo que justamente en ese contexto rápidamente deberá ser indicada. Si hay ausencia de masa cerebral, por supuesto, ya una vez realizada la tomografía, descartada la situación de riesgo que implica la punción, se hará la punción para analizar en forma entonces consecuente ese líquido cefalorraquídeo. Si no hay signos de foco, si no hay edema de papila, si el paciente no presenta factores de riesgo, por supuesto, punción lumbar, hemocultivo, antibiótico empírico, si rápidamente nos dan la idea de en ese frotis de la morfología del agente, si es que se halló, entonces ahí ya el tratamiento podrá ser de alguna manera ajustado. Como esto no sucede en la mayoría de los casos frente a un líquido turbio, uno tendrá, por supuesto, que indicar el tratamiento empírico. Ahora vamos a ver cómo, en general, por todo lo que significa los antecedentes y particularmente la edad de ese paciente. Si tenemos, entonces, la posibilidad de encontrar al agente en el directo, el tratamiento será ajustado, y si no, continuaremos hasta tener el resultado del eventual cultivo, con el tratamiento, entonces, empírico. ¿Qué antimicrobianos se van a elegir? Se van a elegir aquellos antimicrobianos que atraviesen adecuadamente la barrera hematoencefálica. En general, si está inflamada, permite un mayor paso justamente de antibióticos. En este contexto debemos tratar de lograr concentraciones que superen holgadamente la concentración bacteriana o bactericida mínima. Para esto tendremos que recordar cuáles son los agentes de acuerdo a la edad, que es lo que vimos al inicio. Sabiendo que en el recién nacido predomina Escherichia coli, Strepto y Listeria, y sabiendo y recordando que Listeria es naturalmente resistente a las cefalosporinas de tercera, el antibiótico a indicar será ampicilina para la Listeria y cefalosporina de tercera. En chiquitos prematuros, hasta los 3 meses,
el antimicrobiano cefalosporina de tercera a indicar es cefotaxima, porque se ha visto que la ceftriaxona podría incrementar el riesgo de kernicterus en chicos con hiperbilirubinemia, siendo ellos prematuros. Por eso, habitualmente, ustedes van a ver que en los servicios de neonatología, cuando se trata de una sepsis neonatal, uno de los esquemas más empleados es justamente ampicilina con cefotaxima. Después sí, ya a partir de los 2-3 meses, ampicilina con una cefalosporina de tercera, que puede ser ceftriaxona. A partir de los 3 meses, predominando por lo tanto, tanto hemófilus como neumo, como eventualmente el meningo, cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona en este caso. Lo mismo continúa hasta los 50 años, excepto que haya factores de algún grado de inmunocompromiso que orienten o hagan la sospecha de listeria, y por lo tanto se pensará en el agregado de la ampicilina. Si el paciente tiene un traumatismo encefalocraneal cerrado de menos de 4 días, los gérmenes son los mismos, cefalosporina de tercera, ceftriaxona. En traumatismos abiertos o cerrados de más de 4 días, entran en juego los gram negativos no fermentadores, ceftazidima, que sabemos que es indicación justamente para pseudomonas, y pensando en la presencia de un estáfilo resistente, vancomicina. Lo mismo se hará en pacientes con antecedentes de neurocirugías o shunts de líquido cefalorraquídeo. Recuerden que ahí que el Staphylococcus epidermidis suele ser habitualmente meticilino resistente. Por eso ceftazidima y vancomicina será el tratamiento empírico a indicar. Y en neutropénicos, a este tratamiento de vanco más ceftazidima, agregarle la ampicilina, justamente por la posibilidad de la presencia de la listeria monocitógenes. Hemófilos influenza, por supuesto, en pediatría hoy en día lo tenemos poco y nada, con enfermedad invasiva, gracias a la vacuna conjugada. Pero claro, en otras épocas tratábamos las meningitis por hemófilus con ampicilina cloranfenicol, especialmente porque teníamos también muchas cepas todavía no tan altamente productoras de beta-lactamasas, sino directamente cefalosporina de tercera generación, llámese particularmente ceftriaxona. El meningo sigue siendo altamente sensible a beta-lactámicos del tipo de la penicilina o AMPI, pero la cefalosporina de tercera también cubren perfectamente el espectro que el meningo puede llegar a generar. No hay habitualmente concentraciones inhibitorias mínimas importantes de esta bacteria. El problema es neumococo. Los neumococos respiratorios son altamente sensibles en general todavía a los beta-lactámicos. Se utiliza perfectamente bien en ese contexto las cefalosporinas de tercera, las que empiezan a tener una CIM más elevada. Ahí, por supuesto, se puede evaluar el agregado de vancomicina a las cefalosporinas, cosa que sí debe ser por ahí ya más necesaria en el caso de una concentración inhibitoria mínima superior a 2, porque justamente ya estamos hablando de alta resistencia, incluida a veces o agregada la rifampicina, y eventualmente también el meropenem dentro de los carbapenemes. Listeria es sensible a ampicilina, penicilina, también a trimetoprimasulfa. Los estáfilos habitualmente son meticilino resistentes y por lo tanto la indicación será vancomicina con el agregado o no de rifampicina. En el caso de enterobacterias, sabemos que Escherichia coli y demás son todas sensibles en general a las cefalosporinas de tercera. Y en el caso de los no fermentadores, Pseudomonas, ceftazidima, meropenem y la sospecha de Acinetobacter hacia la indicación del metilsulfonato de colistin. Ahora, a este tratamiento antibiótico se le debe agregar el tratamiento antiinflamatorio. ¿Con qué? Con dexametasona. La dexametasona sabemos que es parte del manejo de la hipertensión endocraniana, pero también se ha visto que reduce la mortalidad, reduce las anomalías focales. En general no hay un incremento importante, aun con las dosis elevadas que se da de glucocorticoides,
de efectos adversos. Con las secuelas no hay una demostración clara en cuanto a una reducción significativa, pero sí en cuanto a mortalidad y anomalías focales. Entonces, sintetizando, los corticoides se ha visto que disminuyen la respuesta inflamatoria, disminuyen y son parte del tratamiento del edema cerebral, son útiles en el tratamiento de la vasculitis, en general la dosis es alta, 32 miligramos de dexametasona, durante un periodo de 3 a 5 días, y en forma ideal, muchos protocolos de alguna manera sugieren la indicación de ese corticoide unos minutos antes del inicio de la primera dosis del antibiótico. Y esto podría ser válido particularmente para el meningococo. ¿Por qué? Porque la lisis masiva de meningococos podría, y esto aparentemente en algunos estudios se ha demostrado, incrementar por la lisis las respuestas entonces inflamatorias. Y esto de alguna manera puede ser reducido con la indicación y la administración del corticoide unos minutos antes del inicio de los antibióticos. Esto en muchas guías ya figura. Como parte del tratamiento de la hipertensión endocraniana, entonces, vamos a tener sustancias osmóticas, especialmente el manitol, corticoides, glucocorticoides, particularmente dexametasona, hiperventilación y el monitoreo de la hipertensión intracerebral. Como tratamiento de sostén, deberemos evitar la fiebre, las convulsiones, la agitación mental, mantener una tensión arterial arriba de 90, evitar la hipoxemia, la hipercapnia, mantener la normonatremia, la normoglucemia y mantener una hemoglobina superior a 10 gramos por litro. Todo eso justamente es parte del tratamiento integral, más allá del tratamiento antibiótico y del manejo de la hipertensión endocraniana. Ahora, ¿cuáles, por supuesto, factores pronósticos? Y la mortalidad global, 25% en algunas series, menos en otras. El más asociado a la mortalidad es el neumococo. El meningo produce muchos brotes, pero no se asocia a veces a tanta mortalidad, sí a morbilidad, a secuelas. Hemos tenido amputaciones, sorderas, el impacto a veces del meningococo. Recordemos que hace una meningocosemia y he visto chiquitos con síndrome de Waterhouse-Friderichsen, con meningocosemias, sin casi hacer cuadro meningio, y con el líquido cefalorraquídeo cubierto de diplococos gram negativos, y sin capacidad de reacción meningia. Por eso, uno lo que quiere siempre es que el paciente focalice. El deterioro del sensorio, la hipotensión, un Glasgow bajo, un Apache alto, es decir, todos los scores que de alguna manera se utilizan en terapia, que nos marcan la gravedad del paciente, son las que de alguna manera influyen en todo el pronóstico de este tipo de cuadros. Por supuesto, hemocultivos positivos agravan el pronóstico porque hablan justamente de la diseminación bacteriémica de estos agentes. Lo mismo si hay un escaso recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, porque indica que hay una mala respuesta inflamatoria y por lo tanto, como dije anteriormente, podemos tener un líquido casi normal, pero con un campo particularmente cubierto de este tipo de agentes responsables, particularmente estamos hablando de Neisseria meningitidis. Ahora, cuando yo tengo un diagnóstico de meningitis, es lógico pensar que van a llegar a la consulta cantidad de familiares, contactos, para preguntar, ¿tengo que hacer algo? ¿No tengo que hacer nada? Llaman las madres del colegio, sí, porque hay un chico internado con una meningitis. Bueno, primero, fundamental, saber qué causa esa meningitis. Pues si es un paciente HIV con una criptococosis, no le voy a hacer profilaxis a ningún contacto. ¿Estamos? Ahora, si se trata de una meningitis por neumococo, tampoco voy a hacer quimioprofilaxis de contacto. La quimioprofilaxis se hará particularmente para los casos de Haemophilus influenzae en menores de 6 años no vacunados, cosa que hoy en día, por suerte,
es muy poco la cantidad de chicos que tenemos en esa condición, y particularmente para el meningococo, porque es el germen de alguna manera con esa aportación nasofaringea de más posibilidades entonces de generar brotes. Para Haemophilus influenza, la profilaxis en menores convivientes no vacunados, rifampicina 4 días, una vez por día. Y para Neisseria meningitidis será justamente para los convivientes, contactos cercanos, y ahí empieza el tema de las definiciones. Sí, el contacto, el compañerito del banco, el que se sienta adelante, atrás, al costado, pero claro, termina muchas veces indicándose profilaxis a todo el mundo, incluido a veces, si hay un caso en la salita de 5 de la primaria o del jardín, en este caso se termina medicando al alumno del turno noche porque compartió el mismo aula. Estas cosas también a veces suceden. Así que bueno, las definiciones de contacto cercano, por supuesto, el que convive con la persona, el que estuvo en las últimas 48 horas, una definición así aleatoria que una vez a uno se le ocurrió, es decir, bueno, más de media hora a menos de medio metro. Cada uno sacará sus propias conclusiones de lo que es un estrecho, cercano contacto, ¿no? Ahora, ¿con qué se hace? Se puede hacer con rifampicina, en general 600 miligramos cada 12 horas durante 48 horas, total tenemos en este caso 2.400 miligramos. Hay que avisar cuando se indica la rifampicina que puede cambiar el color de la orina, porque esto a veces asusta, no vaya a ser que el paciente o el contacto venga corriendo pensando que orinó sangre, así que siempre avisar ese contexto cuando se indica rifampicina, sea para lo que sea. Y de las lágrimas también. Todos los humores se colorean justamente, pero bueno, lo que más asusta en general es justamente la orina, ¿no? Y si no, esto es más fácil todavía, una dosis de 500 miligramos de cipro, y eventualmente una dosis única, embarazadas y niños, de ceftriaxona. Esto tiene un alto índice o porcentaje, entonces, de lo que significa quimioprofilaxis efectiva. Por ende, a los pacientes con enfermedad predisponente, pulmonar o no, inmunocomprometidos o relativamente inmunodeficientes, la profilaxis con la vacuna antineumocócica es individual. No justifica ante un caso de meningitis hacer todo lo que es inmunoprofilaxis de contactos. ¿Estamos? Esto a veces sucede. Meningo sí hay que hacerla, y Haemophilus con justamente la salvedad de aquellos chiquitos que deban ser, por lo tanto, vacunados siempre para evitar justamente esa necesidad de quimioprofilaxis ante un caso que pueda ocurrir. Han habido algunos casos justamente durante la pandemia, especialmente el año pasado, pero por suerte, meningitis por Haemophilus hoy en día es casi una rareza que la veamos. Así que bueno, casos de meningitis van a tener seguramente alguno que otro, mucho menos pediatría, hace tiempo ya que no vemos meningitis, por suerte. Hay, sin embargo, meningitis, tampoco digamos que porque uno no ve, no hay, pero mucho menos de lo que uno veía en otras épocas. Yo cuando entré al hospital, estábamos justo con el coletazo de un brote muy importante que tuvo Brasil de meningo A, estoy hablando de la fines de la década de los 70, y internamos un promedio entre 2 a 4 chiquitos por semana. Pero ahí estaba la Haemophilus, estaba neumo y estaba meningo. Y realmente un desastre a veces las secuelas con las cuales los chiquitos quedaban. En el caso de meningitis crónicas, por supuesto que hemos tenido cantidad de casos también de meningitis tuberculosa, otra, por lo menos, menos vista hoy por hoy, pero sí vuelve a verse en pacientes HIV. Pero teníamos chiquitos de segunda infancia, adolescentes, que comenzaban con cambio de carácter, debutaban a veces con una convulsión,
y tenían justamente esta meningitis crónica con la disociación albúmino-citológica y quedaban muchas veces con secuelas realmente muy, muy importantes, muy graves, y que lamentablemente a veces estas secuelas eran totalmente de por vida, ¿no? Así que esto también es una posibilidad que pueda llegar a ocurrir. Así que bueno. Jazmín Peña. ¿Quién es Jazmín Peña? Recién entró. Ah, Rivas Peña Jazmín. Acá está, no. Ya está, por eso no, te tenía primero como Rivas Peña, como vi que entraste recién. Entonces quería saber si eras parte del grupo o no. Bueno, sigo preguntando por Patricia Staub. Le tengo fe, en algún momento, hasta el 1 de septiembre, por ahí aparece. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No, doctor, sí, yo una pregunta. La meningitis en el adulto, ¿qué gérmenes más? Neumo lejos. Sí. Sí, lejos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con otitis recurrentes, sinusitis, porque hay por contigüidad, que llega a meninges, y el líquido es puré a veces, y la mortalidad es altísima. Son meningitis realmente graves, y por eso se asocia tanta mortalidad. Excepto los brotes, hemos tenido, obviamente, hubo brotes importantes, en Chile hubo brotes del W135, por eso después la vacuna tetravalente se incorporó en el calendario, ¿no? La Menveo-Menatra, y también hemos tenido algunos pacientes con un brote que hubo muy importante en individuos que fueron a la Meca, a la peregrinación anual de religión musulmana. Ahí también han habido brotes de W135. Pensemos que estamos hablando de miles de personas que están prácticamente pegadas una a la otra, y bueno, más allá de algunas estampidas que han habido justamente en las peregrinaciones, lo real es que han habido brotes justamente del meningococo, pero como causa aislada de meningitis por lejos, bacterianamente estamos hablando, es la presencia de Streptococcus pneumoniae. En el caso de lo viral, ahí en general predominan enterovirus, particularmente el Coxsackie. Ese es de los chicos lo que llamamos meningitis del verano. Y ahí, bueno, la meningitis es totalmente viral. También hay un tipo de meningitis que yo he tenido un caso de una persona adulta, de una meningitis llamada meningitis de Mollaret, que es justamente una meningitis recurrente. Se piensa que puede ser un herpes 2. Recuerden que el herpes 1 hace encefalitis y el herpes 2 hace meningitis, más que nada. Entonces, a veces en un líquido que no está claro, tenemos mucho componente encefalítico, meningio, por ahí está decapitada la meningitis porque ya por ahí le pasaron una dosis de antibiótico, o recibió amoxicilina, o cipro, o cualquier antibiótico por forma oral. A veces se hace tratamiento que se llaman a 2 puntas. Le das por un lado ceftriaxona y por el otro le metes aciclovir. Estamos hablando siempre de la urgencia, y en ese contexto nadie te puede decir nada si ante un líquido dudoso, a veces las primeras horas, esto también enseñanza de hace años que tuvimos de los viejos infectólogos, a veces la viral aparece o se presenta como una bacteriana y la bacteriana como una viral, y después se estabilizan de alguna manera y orientan el aspecto del líquido y las características citoquímicas a establecer la posible causa. Pero ante la duda, tratamiento de 2 puntas, nadie te va a decir nada. Si tenés la posibilidad de detectar a través de PCR neurovirus, llámese el inmunocomprometido de la familia de los herpes, o directamente un picorna viridae, un enterovirus, perfecto. Pero bueno, en general yo te diría incluso más, las meningitis pueden ser complicaciones la primera semana de muchas enfermedades exantemáticas, y particularmente una que no es exantemática, pero de la infancia, que es la paperas. Yo he tenido muchos casos de meningitis urleanas.
Ahí el líquido, habitualmente disociación citoalbuminosa, predominio linfocitario, no aumenta mucho las proteínas y no hay tanto compromiso encefalítico. Hay más meningitis que meningoencefalitis o encefalomielitis o encefalitis. Esto que parece juego de palabras, de alguna manera marca lo que predomina en cuanto a la presentación clínica. Entonces estos pacientes en la primera semana por viremia pueden hacer una meningitis por sarampión, por rubiola, por varicela. La varicela también hace cerebelitis, más allá de la meningitis. He visto chicos que llegan 8 años con marcha de ebrio, hipotenía, nistagmus, es propio de la ataxia cerebelar por la acción directa sobre el vérmil del cerebelo del virus varicela. Y también, por supuesto, todo esto en el marco de la primera semana en general de la enfermedad base, sarampión, rubiola, firuliana o varicela. ¿Estamos? Son meningitis virales, por supuesto. Hasta que es ante la duda, el tratamiento a 2 puntas. Sí, y el HIV hacerle la tinta china, porque que no se te escape un criptococo, ¿no? Bueno, buenísimo. Gracias, doctor. Listo, y si hay signo de foco, pensar en toxo, y ahí ya no lo punzás, lo tratás sulfadiacina, pirimetamina, corticoides y ácido folílico. Así de sencillo. Una pavadita, pero mejor el paciente en terapia, ¿eh? Así que bueno, gente, como ven, pensar las enfermedades significa poder actuar, ¿eh? Si se nos escapan delante de los ojos y no las pensamos, ahí, como diría el técnico de Central que perdió ayer, la cosa se nos pone very difficult. Estamos. Bueno, los que vayan al hospital, 10:30, las busca Verónica, que está hoy en el hospital, ¿eh? Así pueden ver, los que fueron ayer vieron algunos casos de Sebastián, creo que vos tuviste ayer, sí. Así que, sí, doctor. Así que vieron lo que es la tuberculosis, ¿no? La realidad. Doctor. Sí. Ayer nos contaba un docente sobre unos documentos que son de sistemática de tuberculosis que provee el gobierno de la ciudad. No sé si de casualidad lo tenés para mandar. Lo debo tener, sí, por ahí lo tengo, sí. Pero eso, no sé si no está en el coso, ahora me fijo. Sí, tenerlo tengo porque tengo todos los protocolos y cosas que mandan. Ahora me fijo porque lo debo tener. Es de ciudad, ¿no? No de nación. No, nación está en el Ministerio de Salud. De nación, dijo. Era de nación el de tuberculosis. Para mí es de nación, sí. Sí, de nación, dijo. Sí. Ahora me voy a fijar a ver si lo... Porque por ahí, a ver, TBC... Pero tengo tantas cosas que ya ni sé lo que tengo. Está bien. No, tener tuberculosis extraprimaria... Yo para pegarle una leidita ahora antes. No, sí, más que leidita, a ver. TBC, revisión, lepra atípicas, TBC, Brasil guía, autorización, TBC, guías, a ver si esta es una guía. No, hay una guía del Garrahan del 19. Okay. Acá estas se las puedo mandar, no hay problema, total para cuando hagan pediatría más no le va a venir. Y tenía otra. Sí, de guía global infantil. Creo que es la guía para el pronóstico en la atención primaria de la tuberculosis. Sí, exactamente, sí. Yo lo tengo, sí. Lo había descargado cuando leí tuberculosis. Sí, sí, está bien, sí, porque está... Ahí lo paso. Gracias, Seba. No, listo. Sí, porque lo debo, sí, seguro lo tengo por ahí, pero tengo un montón de cosas. Ponelo en el grupo, pero, a ver, incluso te digo más. Hoy en día, yo creo que guía, atención primaria, tuberculosis, yo creo que hoy en Google ya te sale todo, ¿eh? Mirá, tuberculosis argentina,
Guía práctica para el diagnóstico y tratamiento en bancos. Acá está. En bancos, mira, guía para práctica para el diagnóstico y tratamiento de las personas con tuberculosis en el primer nivel de atención. Sí, es eso. Exacto, bueno, mira qué fácil. Lo tenés en lo primero que Google te salta. Listo, ahí lo busco entonces. No, sí, ya está. Ahí ya lo descargué. Espérenme un segundito. Esto es fácil y concreto. Redactar. Esperen que... No, si yo en cualquier momento tiembla Bill Gates conmigo, porque lo he hecho una luz. A ver, TBC, guías del Garrahan, primero te vamos a mandar esta y después vamos a mandar la otra.